Vivimos en un mundo que nuestros antepasados apenas reconocerían. El impacto de la genialidad humana está ahora presente en todo el mundo. Hemos forzado los límites de nuestro planeta a velocidades, profundidades y alturas que habrían dejado a nuestros ancestros boquiabiertos. La motivación para alcanzar todos estos logros es el extraordinario don del ser humano para la invención. Con ingenio e inspiración hemos creado soluciones excepcionales a problemas complejos. A veces cotidianas, a veces espectaculares. Unas buenas y otras no tanto. Esta serie es un homenaje a ese millón de grandes inventos que han transformado el mundo. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. En este mundo, el único camino es hacia arriba. En cualquier ciudad moderna, el enorme impacto de este gran invento está presente, aunque quizá no puedas verlo. El reto de construir edificios muy altos es que necesitas mucho ingenio para hacer que la gente suba a las plantas altas. Y el cielo ya no es el límite. Estamos alcanzando las estrellas. Imagina las vistas. Sería increíble. Pero ¿qué invento está presente en nuestras ciudades y en los viajes? La minería y los aparcamientos. Nuestro mundo sería muy diferente sin ese invento. En sus inicios, este invento sufrió tantos accidentes que se necesitó paciencia e ingenio para convertirlo en algo seguro. Pero ahora no podríamos edificar sin él. El mundo sería plano y monótono si no existiera. Imprescindible para la arquitectura y el desarrollo del mundo actual. Nos transporta, nos ayuda, ahorra energía, pero no le damos importancia. Y no podríamos vivir sin él, ni ahora ni en el futuro. Esta es la historia de las subidas y bajadas del ascensor. Si observamos las grandes ciudades del mundo, ¿qué domina el horizonte? Cada vez construimos más en vertical para ahorrar espacio. Y podemos subir y bajar gracias a esta pequeña caja, un monovolumen vertical que se detiene de forma segura cuando queremos y nos ahorra subir tramos y tramos de escaleras. He estado en una planta 30 o 40 y está claro que no hubiera subido a esa altura por las escaleras. El ascensor es un gran invento, porque nos ha permitido construir un mundo completamente nuevo y vivir en ese mundo de forma segura y cómoda. Eso era inimaginable antes del siglo XIX. El ascensor ha permitido que trabajen más personas en el mismo edificio y que mucha gente viva cerca de su lugar de trabajo. El ascensor te permite subir y eso significa que puedes construir en vertical. Ahora podemos crear más espacio ocupando menos terreno. Y como el suelo se ha encarecido tanto en los entornos urbanos, es algo muy ventajoso. En 2016, la Torre de Shanghái en China estableció un asombroso nuevo récord mundial, con el ascensor más rápido del mundo. Se mueve a unos 74 kilómetros por hora, más rápido que el límite de velocidad medio de la ciudad. Al año siguiente, en 2017, la Lotte World Tower en Seúl inauguró su ascensor, el Sky Shuttle, el ascensor de 2 pisos más alto y rápido del mundo. Los ascensores nos facilitan la vida, son cómodos. Pero, ¿cómo nació la idea del ascensor? En el mundo horizontal de nuestros antepasados, ¿por qué surgió la necesidad de elevarnos mecánicamente? Por desgracia, no quedan indicios de cómo se llegaba a la cima de los edificios antiguos más altos. Las pirámides son un ejemplo de nuestra capacidad para ampliar los límites de las primeras técnicas constructivas y crear magníficas estructuras
sin ningún tipo de ascensor primitivo. Claro que se construía en altura mucho antes de la invención de los ascensores. Por ejemplo, las pirámides. ¿Qué cantidad de trabajo humano se destinó a levantar esas increíbles estructuras? Porque si querías llegar a la parte de arriba, tenías que usar la potencia de tus piernas. Quizá no hubiera ascensores para las personas, pero hace 5.000 años los ingenieros del antiguo Egipto inventaron máquinas de elevación simples para llevar a cabo sus extraordinarias proezas arquitectónicas y constructivas. Esas máquinas elevadoras simples se volvieron un poco más sofisticadas con los antiguos griegos unos 2000 años después. Esta reconstrucción da una idea de cómo se construyó el Partenón en el año 447 a.C., en la era del gran Arquímedes. Tenía una mente brillante e ingeniosa, fascinada por la mecánica y el desarrollo de las máquinas. Uno de los primeros ejemplos fue de Arquímedes, o al menos se le atribuye a él. Es un sistema de poleas que permite subir y bajar objetos. Arquímedes se considera el padre de la ciencia experimental y ayudó a comprender cómo funciona una polea. En esencia, nos ahorra esfuerzo a la hora de subir y bajar objetos. Una polea es algo bastante simple. Tienes un objeto, necesitas un contrapeso con la misma masa que ese objeto, los conectas con una cuerda o un cable y hay un cabrestante en la parte superior. Con la tensión de la cuerda todo se equilibra. Las dos fuerzas se equilibran, creando una configuración estable. No importa a qué altura esté el objeto. Eso puede parecer que va en contra de la intuición, pero con la física, muchas veces tu intuición puede estar equivocada. Solo hay que observar la arquitectura romana para comprender todo lo que se podía lograr con aquellas primitivas máquinas elevadoras. La aportación de los romanos, basada en una polea, fue el montacargas. Los historiadores creen que en el Coliseo había un sistema de montacargas para subir a los animales salvajes y a los gladiadores desde los sótanos hasta la arena para luchar. Así que desde la antigüedad ya se usaba para las personas. En el medievo hay ejemplos de objetos que se elevan y se bajan usando la fuerza de mulas y a veces usando la fuerza humana. Antes ya existían edificios increíblemente altos, como las grandes catedrales. Es increíble el esfuerzo que supuso construir a esas alturas sin soportes mecánicos y tener que subir y bajar. La Catedral de Segovia es un ejemplo, ahora considerada un bien de interés cultural. Su construcción comenzó en 1525 en uno de los lugares más altos de la ciudad, lo que añadió dificultad al reto. La cubierta de la nave central tiene 33 metros de altura. La tecnología del ascensor seguramente habría sido de ayuda, pero las poleas y las plataformas eran mejores que nada. Los constructores de iglesias y catedrales de antaño estarían encantados con el ascensor. La altura de las agujas estaba limitada por la altura a la que podías llegar. Si puedes llegar más alto, puedes construir a más altura. Las casas holandesas, por ejemplo, tenían ganchos en las fachadas para sujetar la cuerda de una polea y subir y bajar mercancías desde las plantas superiores, al menos desde el siglo XVII. Y todavía están en uso hoy. Ahora podemos usar una plataforma elevadora para subir los objetos más voluminosos al último piso, como en el caso de este elevador de muebles. Mientras, este invento prehistórico, los escalones, se habían transformado en escaleras domésticas. Y comenzamos a construir casas más altas usando las escaleras para llegar a los pisos superiores. Pero eso no era del gusto de todos. Había personas adineradas que podían permitirse el lujo de encargar un dispositivo elevador para ir de un piso a otro y así ahorrarse las escaleras.
palacio de Whitehall, en el Londres del siglo XVI, un rey obeso, Enrique VIII, tenía problemas de movilidad. Los historiadores creen que se lesionó una pierna durante una justa en 1536. Así que instalaron un artilugio en el que los criados subían y bajaban al pesado monarca en una silla. Seguramente se necesitaban muchas manos. El ascensor debía ser muy resistente. Cuando murió, 11 años después, Enrique VIII pesaba 180 kilos. A los miembros de la realeza les gustaban los ascensores. En el Palacio de Versalles, el rey Luis XV permitió que su amante instalara una silla deslizante en el siglo XVIII. Así la pobre dama no tenía que usar las escaleras cuando visitaba al rey. La industrialización multiplicó la escala de cualquier cosa, incluidas las fábricas. Mover mercancías por esos edificios tan grandes y altos requería una solución ingeniosa. Claro que hubo precursores. Había plataformas que subían y bajaban, pero eran muy inseguras. Solo se podían utilizar con limitaciones y sabiendo que en cualquier momento podían caer al vacío. Esa tecnología podía adaptarse a casos como este, bajar a un herido desde la montaña hasta el hospital. Hoy esa tecnología se usa sobre todo en las estaciones de esquí. El primer telesquí se puso en funcionamiento en Alemania en 1908. Desde entonces, los entusiastas de los deportes de invierno ya no tienen que escalar. Solo tienen que montarse en uno de los más de 22.000 remontes que hay en el mundo. Pero hace 200 años, los industriales que querían mover sus productos rápidamente tenían que tener cuidado con la carga que ponían en sus máquinas elevadoras. Usar cuerda de cáñamo, por muy gruesa y buena que fuera, no siempre era fiable. Podía pudrirse y romperse o desgastarse. Se necesitaba algo más fuerte. A mediados del siglo XIX, los ingenieros comenzaron a reemplazar la cuerda por alambre de acero, y ese siguió siendo el material utilizado durante los siguientes 100 años o más. Se estaban construyendo fábricas de varias plantas y los primeros esbozos de lo que luego serían los rascacielos. Pero la realidad es que la gente no podía confiar en que los ascensores de la época fueran completamente seguros, y la alternativa eran las escaleras. Reemplazar la cuerda de cáñamo por alambre de acero funcionó hasta cierto punto, pero la constante flexión y tensión sobre los cabrestantes hacía que el alambre se desgastara rápidamente, y aún no se conocía su durabilidad. La búsqueda de materiales fuertes para subir y bajar los ascensores es hoy tan importante como siempre, si queremos construir todavía a más altura. Pero, ¿qué tiene que ver este pequeño animal con una mejora en la resistencia de los cables de los ascensores? Siempre existe la esperanza de que el mundo natural proporcione soluciones sorprendentes, en lugar de tener que buscar soluciones artificiales. ¿Tendrá la tela de araña la respuesta para ese desarrollo tecnológico del cableado? A lo largo de la historia, siempre hemos tomado ejemplo de la naturaleza. Es la biomimética, coger cosas que hemos visto y aplicarlas en ingeniería, estructuras, medicina o salud. La tela de araña es muy fuerte y también muy fina. Los científicos han descubierto que tiene la misma resistencia a la tracción que el acero. En 1990 se clonó por primera vez un gen de tela de araña y se pudo producir suficiente seda como para tejerla. Pero hasta ahora la producción a escala comercial de una cuerda superfuerte a base de tela de araña es un logro imposible. De momento, la fibra de carbono ha demostrado ofrecer mejores soluciones en esa búsqueda de cables más fuertes y, lo que es más importante, más ligeros. Cuanto más alto construyamos, más cable necesitaremos para mover los ascensores y más pesarán. Por lo tanto, debemos desarrollar cables más ligeros para mantener el peso total al mínimo. Los
ascensores requieren un cable que sostenga el ascensor. El peso del cable se suma a la carga. Por lo tanto, al reducir el peso del cable, podemos reducir el peso de la carga total. Así podríamos tener ascensores más grandes, en estructuras más grandes y que suban más alto. Cuando los ingenieros desarrollan una nueva propuesta para el cableado, ¿cómo saben si funcionará? ¿Cómo pueden probarlo de forma segura? En este país sin rascacielos se halla la instalación de pruebas de gran altura más grande del mundo, donde se testan los cables de ascensor. Es una mina de piedra caliza en Finlandia. Pero no prueban los ascensores desde el nivel del suelo. El pozo del ascensor comienza a 305 metros bajo tierra, y desde ahí el ascensor puede elevarse hasta los 1000 metros. Aquí los ingenieros han trabajado en un nuevo cableado de alta tecnología, utilizando fibra de carbono en el núcleo en lugar de acero. Con estos cables superligeros el ascensor puede ir más lejos y más rápido, y eso reduce la cantidad de energía necesaria. Para demostrar la resistencia de los cables y su tolerancia a la tensión, pusieron un reloj de pulsera en el fondo del hueco del ascensor. La cabina se activa en caída libre y luego se detiene abruptamente, pero los cables la sostienen sin problema. El reloj ha resultado ileso, quitando una ligera capa de polvo. Probar este tipo de tecnología futurista es crucial si queremos construir a una más altura en el siglo XXI y si queremos penetrar a más profundidad en la Tierra. Con la industrialización, los propietarios de las minas instalaron elevadores de jaula toscos y abiertos por los lados que bajaban llenos de mineros a las vetas de carbón. De hecho, el ascensor más largo del mundo se encuentra en la mina de oro más profunda que existe, en Ponen, en Sudáfrica. El ascensor recorre la asombrosa distancia de casi 2.300 metros hacia las profundidades de la Tierra. Pero allá por el siglo XIX, había pocas personas tan valientes como para viajar en ascensor, incluso en las fábricas. El pistoletazo de salida fue el primer espacio cerrado que transportaba personas, la sala ascendente. Se inauguró en Londres en 1829 y llevaba a 12 visitantes que pagaban para admirar las vistas, a pesar de que el ascensor no era del todo seguro. Lo que podía pasar entonces todavía pasa a veces hoy. Los cables pueden romperse, y es aterrador. En 2018, en este rascacielos de Chicago, al menos un cable se rompió, y el ascensor cayó 84 pisos con 6 personas atrapadas en el interior. Todos sobrevivieron, gracias a un mecanismo de salvamento. Cuando se desarrollaron los ascensores, no se podía evitar que los cables se rompieran a veces. Pero ¿cómo frenar la caída? Elisha Otis es el hombre al que debemos agradecerle el ingenioso componente que cambió el futuro de los ascensores: el freno. En 1854 hizo una gran apuesta y puso a prueba su invento bajo la atenta mirada de una multitud. El espectáculo fue impresionante. Tanto confiaba en su creación que Otis subió el ascensor hasta la parte superior del edificio. A Elisha Otis se le ocurrió un mecanismo genial, un freno de seguridad. Instaló unos dientes de metal en el hueco del ascensor. Y si la cuerda se rompía, unos ganchos que estaban unidos a los resortes saltaban hacia afuera y se encajaban en los dientes de metal, frenando el ascensor en seco. Lo demostró echándole valor, porque se puso él en la plataforma y le dijo a un hombre que cortara la cuerda con un hacha. Para sorpresa de todos, la plataforma cayó, pero se detuvo. Eso ofrecía una base de confianza para construir ascensores. Todo cambió casi de la noche a la mañana en el mundo de la construcción gracias a Elisha Otis. La altura de los edificios aumentó gracias a la garantía de que no habría que subir tramos y tramos de escaleras. Estos mecanismos de seguridad te ofrecen la garantía de que se puede subir y bajar en ascensor y no morir. Eso
Era algo absolutamente necesario. Y eso fue lo que maravilló al público cuando Otis hizo su exhibición en Nueva York, que el ascensor era un invento seguro. A la mayoría de la gente no le gustan las nuevas tecnologías, desconfían de lo nuevo, hasta que se demuestra que son seguras. Con el sistema de frenos, los ascensores entraron de lleno en la vida cotidiana, porque el mayor temor al usar un ascensor es que se caiga. Pero así, aunque se caiga, no pasa nada. El mundo cambió completamente, gracias al freno de seguridad del ascensor. Ahora que se podía confiar en los ascensores, el progreso se aceleró. Además, era una tecnología versátil. A partir de 1875, una barcaza podía pasar de un canal a otro que estuviera a menor altura. La barcaza se metía en un ascensor en el canal más alto y salía en el otro canal, o viceversa. En 1880, el ingeniero eléctrico alemán Ernst Werner von Siemens dio un paso más. Creó el primer ascensor eléctrico del mundo. A eso le siguió con bastante rapidez el cierre automático de las puertas. Durante mucho tiempo, los ascensores tuvieron dos puertas: la puerta del hueco de cada piso y las puertas de la cabina del ascensor. Ambas tenían que cerrarse manualmente y no podían abrirse ni bloquearse a menos que el ascensor estuviera detenido en un relleno. Incluso la floreciente industria automotriz se benefició de los ascensores. El primer ascensor de aparcamiento vertical se inauguró en Francia en 1905. ¿Para qué ocupar tanto espacio con carriles y giros cuando los coches se pueden apilar en altura? Durante parte del siglo XX, hubo ascensoristas en hoteles de lujo que se encargaban de abrir y cerrar las puertas y seleccionar en qué planta parar. Ahora ese lujo está reservado para unos pocos lugares exclusivos y para las atracciones turísticas de los rascacielos. Los ascensores han sido esenciales a la hora de diseñar muchos de los edificios altos más emblemáticos del mundo. El skyline de muchas ciudades sería hoy muy diferente sin la aportación de Elisha Otis. Un ejemplo es el skyline de Nueva York a lo largo del siglo XIX. Nueva York crece en vertical y en horizontal. Pero lo interesante es su crecimiento en vertical. La gente quiere quedarse en Manhattan, donde está el movimiento, y no pueden comprar casitas. Así que Nueva York apuesta por el crecimiento en vertical. La silueta de París no sería lo mismo sin su famoso símbolo, la Torre Eiffel. Durante sus primeros 40 años, fue el edificio más alto del mundo. Los urbanistas parisinos querían proteger la estética de la ciudad antigua y no permitieron que se construyeran más edificios altos. El resultado es que la Torre Eiffel sigue destacando hoy, y los rascacielos se han construido en otras zonas de la ciudad fuera del centro histórico. Estos rascacielos podrían estar en cualquier ciudad actual. La Torre Eiffel es una de las atracciones turísticas más populares de Francia. ¿Y qué se hace allí? Subir. Probablemente en ascensor. Desde 1889 pueden subirse los 1710 escalones que hay hasta el primer piso. Pero ¿por qué no coger uno de los 4 ascensores y dejar reposar las piernas? Esto demuestra que el ascensor juega otro papel fundamental en nuestra sociedad, con el turismo. Los ascensores son muy importantes para el turismo. La Torre Eiffel es alta y puedes subir por la escalera, pero te resientes al final. El ascensor es lo que la convierte en una atracción turística. Los ascensores de la Torre Eiffel tienen tanto movimiento que se dice que cada año recorren el equivalente a 2 vueltas al mundo y media. Los ascensores pueden convertirse en atracciones turísticas por derecho propio, como este de Lisboa, inaugurado en 1902. El elevador de Santa Justa lleva a los visitantes de un barrio a otro, salvando 45 metros de altura. Originalmente formaba parte de la red de transporte de la ciudad, pero ahora está lleno de turistas que vienen a conocer la historia de Portugal. Pero el elevador se queda muy corto en comparación con los ascensores del edificio más alto del mundo.
el Burj Khalifa en Dubái. Llega a los 828 metros. A los turistas les encanta. Está entre las 10 atracciones más populares del mundo. En total hay 57 ascensores en el edificio. Pero si quieres subir caminando hasta la planta 160, debes subir 2.909 escalones. Lo bueno de los ascensores del Burj Khalifa y de esos ascensores tan modernos y tan rápidos es que tienen una aceleración relativamente lenta, así que es un proceso bastante fluido. Sientes la fuerza tirando hacia abajo al principio, pero como acelera lentamente, ese impacto se reparte en un periodo más largo. La experiencia de viajar en un ascensor como este puede ser desconcertante. Subir o bajar de pronto a una velocidad relativa puede hacer que los oídos se tapen y provocar una sensación de leve ingravidez. Es un ascensor, no un avión a reacción. ¿Qué está pasando? Es un ejemplo clásico de la física newtoniana, de las leyes del movimiento. Seguro que notas cuando estás en un ascensor y de repente empieza a subir. Te sientes más pesado porque a la fuerza de la gravedad se le añade el impulso de la parte inferior del ascensor, que actúa sobre tus piernas al empujar hacia arriba. Eso aumenta los efectos de la gravedad y por eso sientes una especie de fuerza G positiva. Lo mismo pasa si bajas en un ascensor. En los primeros momentos, cuando el ascensor acelera, la fuerza de la gravedad se nota menos y te sientes más ligero temporalmente. La fuerza gravitacional o fuerza G siempre se siente en los ascensos o las bajadas rápidas, y los ingenieros deben tenerlo en cuenta. Cuanto más alto construyamos, más habrá que pensar en cómo diseñar ascensores que lleguen a esas cotas en poco tiempo, pero que no sometan al cuerpo a las horribles fuerzas G, que te harán sentir mareado, ansioso o cosas por el estilo. Por eso empezamos a ver ascensores cada vez más eficientes que aceleran muy lentamente hasta alcanzar altas velocidades sin que lo notes tanto. Los arquitectos e ingenieros que diseñaron el Burj Khalifa han conseguido que el viaje en su ascensor sea muy celebrado. En vacaciones visité el Burj Khalifa y en el ascensor no noté nada. No noté cambios de velocidad, ni molestias, ni se me revolvió el estómago pensando, vaya, esto me pone nerviosa. Fue muy suave, porque la tecnología que se aplica en los ascensores está muy desarrollada hoy. Las transiciones son tan suaves que recorren grandes distancias a mucha velocidad y no lo notas. Según una estimación, un ascensor de oficina bien mantenido realiza alrededor de 400.000 viajes al año, ya que los trabajadores utilizan el ascensor una media de 8 veces al día. La probabilidad de que un trabajador se quede encerrado dentro en un año es del 0,01%. La gran mayoría de los ascensores no se estropean muy a menudo. Cuando el ascensor se para, las personas que se quedan encerradas pueden sufrir ansiedad. El récord no oficial han sido 41 horas aterradoras. Sucedió en un edificio de oficinas de Nueva York y no hubo que lamentar daños personales, aunque las víctimas estuvieron casi 2 días sin comida ni agua. Pero los beneficios de los ascensores superan la pequeña probabilidad de quedarse encerrado. Los ascensores nos han permitido trabajar en edificios altos y también vivir en ellos. Hoy, vivir en un edificio a gran altura es en la mayoría de los casos una elección personal. A muchas personas les gusta disfrutar de las vistas. Los humanos nos adaptamos siempre al espacio en el que vivimos. Si vives en la planta 34, te adaptas a vivir ahí y te olvidas de la vista. Solo cuando alguien te visita y dice, Dios mío, qué vistas tan increíbles, dices, ah, sí. Así que da igual donde vivas. Si has elegido vivir ahí, te gusta, te acostumbras. A finales del siglo XIX, en la mayoría de las ciudades la gente estaba acostumbrada a vivir en edificios de 6 o 7 plantas sin ascensor. Como estos tradicionales edificios de París, fruto de la visión del urbanista Georges Haussmann. La gente más rica vivía en el prestigioso segundo piso. Y cuanto más pobre eras, más arriba vivías y más escaleras tenías que subir.
Muchos edificios, como estos de Glasgow, todavía conservan las escaleras al aire libre. Se construyeron para acomodar a los obreros que llegaron a la ciudad durante la Revolución Industrial. Los ascensores allanaron el camino para el desarrollo de las viviendas sociales en grandes bloques. Eso hizo posible la edificación vertical de viviendas en magnitudes desconocidas hasta entonces. Era algo tradicional. Ya existían bloques de viviendas en Nueva York y bloques de oficinas en Nueva York. Pero el ascensor permitió construir a más altura todavía. Tras los primeros años, los avances tecnológicos permitieron instalar ascensores cada vez más eficientes, de diferentes formas y tamaños, adaptándose a los edificios y a sus diferentes propósitos. Los bloques de pisos fueron una solución integral para la escasez de viviendas en el auge económico de la posguerra, tras eliminar escombros y barrios marginales. Cientos de miles de europeos necesitaban viviendas asequibles y de buena calidad. Los bloques de pisos se asocian con las viviendas sociales, y el ascensor se consideró un síntoma del cuidado de las clases obreras, una señal de que formaban parte del mundo moderno. Este edificio de Marsella revolucionó la vivienda social. Su arquitecto, nacido en Suiza y conocido por su seudónimo Le Corbusier, lo describió como calles en el cielo. Fue uno de los primeros ejemplos de arquitectura brutalista. Lo positivo es que todas esas personas comparten los espacios comunes. Y usar el ascensor refuerza la sociabilidad y la conexión entre ellos. Los ascensores son un salvavidas para quienes sin ellos tendrían dificultades para moverse en el mundo moderno. Los ascensores son un invento importante porque desempeñan un papel social. Si vas en una silla de ruedas o llevas un carrito de bebé o bolsas de la compra, puedes desplazarte muy rápido. Sin el ascensor, la vida de muchas personas sería una lucha insufrible, así que son muy importantes. Sin embargo, no son la panacea. No bastan para hacer agradables los bloques de pisos. Y vivir en un rascacielos no siempre es tan ideal como imaginan los arquitectos. Tardamos un tiempo en acostumbrarnos a vivir en vertical, en pisos diferentes a los de familiares y amigos. Y para las personas introvertidas, enfermas o ancianas, podría ser sinónimo de aislamiento. En esas viviendas pueden desarrollarse los vínculos sociales, pero eso no funciona para todos. Hay personas que viven en esos apartamentos, usan los ascensores a diario y se sienten completamente aislados porque no sienten conexión con sus vecinos. En algunos casos, vivir en bloques de pisos no siempre nos acerca al cielo. La interacción social es el gran requisito de una vida larga y feliz. Y en los bloques de pisos hay menos cohesión social, porque la gente no interactúa con sus vecinos. Lo triste es que en muchos casos los ascensores de los ricos funcionan bien, pero los de los pobres dejan de funcionar porque no están bien cuidados. En ese caso terminas en el peor de los escenarios posibles, viviendo en un bloque de pisos pero sin ascensor, que es lo que le da sentido a la existencia de esos bloques. Los ascensores que no reciben el mantenimiento adecuado y se estropean a menudo o son objeto de vandalismo, pueden suponer una broma de mal gusto cuando vives en un bloque con muchos pisos. Subir las escaleras no es ninguna broma. No podemos vivir sin el ascensor. Pero, ¿a qué más podemos aspirar? La construcción de edificios cada vez más altos supone un desafío logístico, con miles de personas en movimiento a diario. Todo el mundo espera subirse a un ascensor rápido y seguro con solo tocar un botón. Los edificios inteligentes ya cuentan con ascensores inteligentes que controlan el flujo de ocupantes. El mantenimiento puede hacerse en los momentos de tranquilidad y los problemas se pueden predecir y resolver antes de que supongan algo grave. Pero hay otro problema oculto en el horizonte que podría afectar seriamente a la construcción en el futuro. ¿Alguna vez has notado que los edificios superaltos se mecen con el viento? Puede ser imperceptible, pero con vientos fuertes se siente bastante. Los edificios se mueven.
Cuanto más altos sean, más sujetos estarán a las fuerzas del viento, al balanceo y a la torsión. Así que tienen que ser capaces de reaccionar ante eso. No son construcciones rígidas. Se balancean y giran. Y no solo el edificio. Los huecos de los ascensores también se mueven. Ese es otro aspecto que les quita el sueño a los arquitectos. El reto de construir edificios cada vez más altos es que hay que encontrar formas cada vez más ingeniosas de que los usuarios lleguen a las plantas superiores. Y cuando se diseñan los ascensores de esos modernos edificios superaltos, parece que hay un límite físico para la altura de los ascensores. La ubicación de los huecos de los ascensores es lo que marca la diferencia. El ascensor supone una dificultad de diseño para los arquitectos. Tienen que pensar dónde colocar el ascensor. Si se pone el ascensor en el centro, se crea un núcleo alrededor del que se organizará el edificio. Si se pone el ascensor en los extremos, se crea otro tipo de configuración. Así que, en cierto modo, la función y la forma del ascensor empiezan a dictaminar la función y la distribución del edificio. Y hay otro gran problema. Hay personas que no entrarán en un ascensor bajo ningún concepto, y no tiene que ver con la altura. Conozco a personas que no quieren subirse a los ascensores. Han desarrollado una fobia y creen que les va a pasar algo malo. Una fobia es una especie de miedo incontrolable a que pase algo terrible. Puede desarrollarse a raíz de algo que ha sucedido, como quedarse atrapado en el ascensor, porque los ascensores pueden pararse. Por lo tanto, hay un miedo racional porque se ha estado atrapado en esa situación y se ha sentido claustrofobia al no poder salir ni escapar. Pero hay gente que desarrolla fobias al oír las experiencias de otras personas. ¿Y si el ascensor está en el exterior? Quizás sea aún más aterrador para algunas personas. El ascensor exterior más alto del mundo se encuentra en un parque nacional de China. Y subir en ese ascensor es la única forma de llegar a un mirador del parque. A la mayoría de la gente no le importa usar el ascensor. Pero esto podría suponer un peligro invisible que ahora se está comenzando a investigar. Hoy, vivir a gran altura implica cierto prestigio. Los bloques de apartamentos con magníficas vistas y grandes ventanales pueden alcanzar un precio muy elevado en un mercado inmobiliario muy competitivo. El ascensor se ha convertido en un símbolo del mundo moderno, en una señal de que formas parte del mundo moderno, y resulta atractivo para la gente muy rica que quiere vivir en apartamentos a gran altura. Pero puede haber un peligro oculto, un efecto nocivo para la salud de las personas que trabajan y viven en las alturas. Investigadores de la Universidad de Bath están estudiando los efectos y los posibles daños que pueden causar las vibraciones de baja frecuencia. Entre ellos, el síndrome de Sopite, una especie de mareo debido al movimiento que provoca letargo y somnolencia. Lo provoca el movimiento que se hace al acunar a un bebé, por ejemplo. Así que está integrado en la respuesta humana. Estamos tratando de entender cuál es la causa, cuándo se inicia y cómo podemos evitar que suceda. Arquitectos y planificadores esperan ansiosamente los resultados de esta investigación. Moviendo en todas direcciones esta estancia diseñada para el experimento, se reproduce el balanceo de un edificio muy alto con condiciones climáticas severas, como vientos fuertes, tifones y huracanes. Incluso terremotos. Algunos de los rascacielos más altos del mundo se encuentran en famosas zonas sísmicas. Es el caso de Japón, que sufre 100.000 terremotos al año. En los Emiratos Árabes Unidos, donde también hay actividad sísmica, la parte superior del Burj Khalifa se mueve hasta 2 metros.
Hasta ahora se han realizado pocas investigaciones sobre los efectos de vivir y trabajar dentro de edificios superaltos. Todavía no sabemos bien cuánto movimiento es aceptable para el ser humano. ¿Cómo respondemos al estar en edificios altos? Queremos entender cómo respondemos al movimiento de balanceo y cómo podemos usar esos datos para diseñar los edificios de forma más eficiente y que sean aptos para los humanos. A medida que se desarrolla el diseño de los rascacielos, los ascensores tendrán que adecuarse a sus propósitos. Pero las necesidades del futuro serán diferentes a las del pasado. ¿Seguiremos construyendo tan alto? ¿Qué efecto tendrá la preocupación sobre el futuro del planeta en el diseño de edificios y en la tecnología de los ascensores? Seguirá habiendo necesidad de construir edificios altos en algunos lugares y se necesitarán ascensores. Así que tenemos que encontrar la forma de que los ascensores usen fuentes de energía limpia, materiales duraderos. Es decir, hacer con los ascensores lo que tratamos de hacer con todas las tecnologías, que sean lo más ecológicas posible. Los arquitectos y los urbanistas son conscientes de que debemos construir en altura, pero en armonía con el entorno. Y crear edificios altos en los que queramos vivir y trabajar, sintiéndonos cómodos. Una de las grandes lecciones de la última generación es que se pueden lograr niveles muy altos de densidad de población, con edificios de tamaño mediano. En realidad funcionan igual de bien, y quizá mejor que los edificios muy altos. Eso podría enseñarnos a no construir para desmantelarlo luego. Deberíamos densificar las ciudades que ya existen. Eso podría conseguirse con edificios conectados en grupo, gracias al diseño de ascensores futuristas. Los ingenieros están creando ascensores que se mueven hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y lo innovador de este concepto es que no hay cables. Funciona por accionamiento directo de un motor lineal, instalado dentro de la cabina del ascensor. No se necesita una sala de máquinas, ni motores y cabrestantes. Puede haber varias cabinas en un eje, en lugar de moverse siempre en la misma dirección. Así, los edificios se podrían conectar horizontal y verticalmente. Pero en el mundo de la investigación y el desarrollo de ascensores, hay un proyecto alucinante que haría realidad las ideas de la ciencia ficción. ¿A qué altura podría llevarnos un ascensor en el futuro? Es la carrera espacial del siglo XXI. La NASA dice que es posible. Los japoneses dicen que pueden construir uno. Los chinos dicen que ellos lo harán primero. Es el ascensor espacial. Accederíamos a una plataforma en el espacio conectada a la Tierra. Los astronautas podrían viajar por una enorme torre de ascensores para llegar a la Estación Espacial Internacional. Y se usaría para lanzar satélites. Aunque su construcción costaría miles de millones, parece que ahorraríamos grandes cantidades de dinero en el lanzamiento de cohetes. Los ascensores espaciales son una idea brillante. Ahora dependemos de los cohetes para transportar cosas al espacio. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos construir una torre tan alta que llegara al espacio? Lanzar un satélite puede costar entre 10 y 400 millones de dólares, según el tamaño del cohete en el que se suba al espacio. El despegue es uno de los procesos más costosos, y el ascensor espacial eliminaría ese costo, con lo que el lanzamiento de un satélite costaría un 5% o menos de lo que cuesta actualmente. Los expertos dicen que con unos 50 lanzamientos se amortizarían los 90.000 millones de dólares que costará. Pondría los satélites en órbita geoestacionaria directamente, más allá de la zona donde la gravedad de la Tierra es más fuerte, y alcanzaría los 35.000 kilómetros sobre el nivel del mar. Los
Los científicos dicen que ya contamos con la tecnología necesaria. Solo habría que resolver algunos retos. Pero podría ser realidad en 2050. Me imagino las vistas. Sería increíble. El ascensor espacial es una idea ingeniosa que podría facilitar el transporte de objetos al espacio. Los cohetes son prohibitivamente caros porque necesitas que alcancen muchísima velocidad para superar la atracción de la gravedad y luego hay que desecharlos. Los obstáculos son enormes. Construir una estructura que alcance esa altura implica que llegará a una zona donde orbitan millones de fragmentos de basura espacial o meteoritos impredecibles que podrían chocar contra ella. La estructura del ascensor tendría que resistir el clima de la atmósfera superior de la Tierra, así como la radiación solar. Tendrá que estar presurizado y sellado. O supongo que habrá que usar un traje espacial. Hay muchos detalles a considerar, pero una vez construido, sería una forma increíblemente eficiente de salir de la gravedad de la Tierra y llegar al espacio. Es un proyecto sostenible a nivel medioambiental, pero muy difícil de llevar a cabo. La parte final del ascensor estaría literalmente fuera de este mundo. Hasta hace poco no teníamos la capacidad ni los materiales para plantear una idea así. Ahora estamos en la etapa de probar la idea. Es un gran proyecto. Sería uno de los proyectos de ingeniería más impresionantes de la historia. Pero si pudiera llevarse a cabo, tendríamos una forma muy barata y controlada de transportar personas y materiales al espacio. Para hacer realidad este sueño se necesita un nuevo material ultra resistente que soporte los impactos de la basura espacial y otras amenazas. Sería un logro de la ingeniería tan increíble que, por desgracia, sigue en el reino de la ciencia ficción de momento. Pero en teoría es posible según la física. Solo hay que encontrar un material increíblemente liviano para hacer el cable del ascensor y la estructura, pero que sea tan fuerte como para no caerse. Porque la tensión que se necesita para mantener la estructura unida sería enorme. Es un reto increíble que entusiasma a los científicos de todo el mundo. El ascensor espacial haría que este humilde invento fuera aún más importante para la historia humana de lo que ya era. Cuando pudieron controlarlo y hacer que se detuviera de forma segura, el ascensor se convirtió en un gran aliado. Es sorprendentemente adaptable. Puede mover barcos. Puede aparcar coches. Pero sobre todo, la invención del ascensor permitió que muchas más personas vivieran ocupando el mismo terreno. Los ascensores han cambiado nuestra vida. De hecho, solemos pasar por alto el impacto social que tienen algunos de estos inventos, y el ascensor es un buen ejemplo de los beneficios de la tecnología. Le ha dado forma a nuestras ciudades. Nos permiten disfrutar de las vistas. Y su futuro está asegurado, por muy alto que construyamos en el futuro. Sí, claro que hay futuro para los ascensores. Seguiremos construyendo edificios cada vez más altos porque el espacio del suelo es limitado. Así que serán un elemento importante en el diseño de los edificios. Estamos intentando llegar al espacio en ascensor. Y lo renovaremos y adaptaremos para que se ajuste a cualquier entorno que queramos crear en el planeta. Los ingenieros siempre están tratando de mejorarlos. Y cuando no funcionan, te das cuenta de lo que dependemos del ascensor, sobre todo si vives en un edificio moderno, a gran altura. Creo que el ascensor es un gran invento, porque favorece el movimiento de mercancías y personas. Nos permite construir rascacielos y cambiar el entorno de las ciudades. Y cualquier cosa que nos ayude a movernos de un punto a otro al que quizá no podíamos acceder es una gran idea.